Buenos días, caminantes. Hace unos meses, Harriet Vileva, del canal 13 Lunas, subió un vídeo en el que hablaba de los libros que ella usaba cuando empezó. Y nos nombró a varias personas que ya sabe que empezábamos más o menos a la misma época que ella. Como estamos así en las postimetrías del día del libro, y como sabéis, los libros son mi pasión, pues me ha parecido bonito hacer un poco el mismo vídeo que ella. Me parece muy interesante el vídeo que ella hizo y me gustaría mucho que fuerais a verlo si no lo habéis visto todavía. Me parece que es además honroso y obligado que yo ponga los links. No sé si voy a ser capaz de poner la típica etiquetita porque sinceramente no sé hacerlo. Pero por lo menos en la cajita de la descripción sí que va a estar el link. Así que por favor, ir a verla. Yo ya os expliqué cómo empecé en el paganismo. Hay un story time en el que os hablaba de un libro. Ese libro era el libro Jóvenes y Brujas de Silver Ravenwolf, que lo encontré, pues como os decía en la story time, en la biblioteca y pensaba que era una novela y para nada, ¿no? Así que sí, Jóvenes y Brujas fue mi primer libro. Además, en esta versión de portada tan fea, después conseguí una versión un poquito más moderna, que era más bonita, aunque era aún más en plan de odios, esto es una novela. El libro en sí es feo, pero a ver, una cosa que pasa con mis libros es que están trabajados. La verdad es que mirándolo me dan muchas ganas de hacer un destroza este libro con esos libros de mis primeros pasos en la brujería. Como Jóvenes y Brujas era mi referente y era prácticamente mi único referente, inmediatamente después, tal y como fueron saliendo, porque justo en esa época empezaban a salir, los estaba traduciendo Belisco justo entonces, o sea, yo perfectamente el principio de ese boom de la Wicca de los finales de los 90, principios de los 2000, cayeron todos los demás libros de Silver Ravenwolf que estaban pensados como un curso con progresión. Pongo las portadas aquí porque les llamábamos La Escoba, El Caldero y La Llama, y ya no tal. La Escoba y El Caldero eran de la misma editorial, de la misma edición. El de La Llama había que hacer un poco de búsqueda porque se había editado antes y lo había editado otra editorial. Así que, y además había cambiado completamente el título. Así que era como, ¡buah, qué lista soy por haber encontrado este libro! Era una niña, perdonadme. El siguiente libro de estos temas que yo me compré fue inmediatamente después de Jóvenes y Brujas. Volví a encontrar la tienda esotérica de Pamplona, estaba ya al lado de la biblioteca central, y cogí un libro que a mí me llamó. Y este fue Magia Natural de Marina Medici. No sé si lo veis, también lo tengo súper trabajado, subrayado, con post-its y bueno, la leche. Este libro es un libro que solo he encontrado a 2 o 3 personas más que lo tengan como referente. Y la verdad es que es un libro sorprendentemente bueno, es generalista y es muy personal de la autora, pero a mí me enseñó mucho. Sobre todo, un valor enorme que tiene es que no es un libro de Wicca, no es un libro que te intente enseñar Wicca o brujería basada en la Wicca, y además lo dice. El siguiente libro que intenté comprar con toda mi alma fue La Danza en Espiral. La edición que tengo ahora es una edición mucho más moderna en bolsillo, porque mi edición original de La Danza en Espiral la doné. Es un poco extraño, ¿vale? Queríamos donar al Centro de las Religiones de la UNESCO en Barcelona libros buenos de tradiciones paganas. Y estuvimos eligiendo, y en ese momento, pues decíamos, La Danza en Espiral es un gran libro, es el mejor tal vez libro de tradición de la diosa, de que
toca la Wicca, pero se va al ecofeminismo, es muy completo, está muy bien, entonces queremos donar este libro. Y en ese momento exacto, Obelisco no estaba editándolo, o sea, lo tenía parado, no había manera de encontrarlo. Entonces lo que hicimos fue donar la copia que ya teníamos, que era la mía, que por cierto estaba firmada por Starhawk, y pues años después comprar la copia que tenemos porque, bueno, no podemos vivir sin. Es un libro que yo también recomiendo mucho y que todo el mundo conoce, aunque solo sea por el hecho de que es un libro que ha sido revisado constantemente por la autora y por el hecho de que estamos hablando de una rama muy específica. Luego debo decir que yo hice trampas en esto de los libros. ¿Qué quiere decir que hice trampas? Quiere decir que yo lo que hice fue entrar en internet, buscar grupos de gente y buscar información así subrepticiamente. Entré en un grupo, en Yahoo Grupos, que se llamaba Círculo Ecléctico de Estudio Wicca. Tenía, porque el administrador era como era, una base de datos en la que tenía bibliografía recomendada. Y yo lo que hice fue imprimir la bibliografía recomendada e ir a mi tienda esotérica de confianza con la lista de libros y decir, quiero todo esto. Poco a poco, a ver qué tienes aquí ahora mismo y qué puedes ir pidiendo. ¿Vale? De esa lista hay algunos libros que os voy a enseñar, no porque no los tuviera en mi primer año, sino porque no son tan relevantes para mí. ¿Vale? Pero sí que os voy a hablar de unos cuantos. La verdad es que, teniendo en cuenta los que ha puesto Haru en su vídeo, voy a hablar de muchos. ¿Vale? El primero es El arte completo de la brujería de Sibille Leek. Sibille Leek es una persona un poco extraña, una autora un poco extraña. Habla mucho más de su vida o de su supuesta vida que de la práctica de la brujería, pero trata temas interesantes y en aquella época muy peliagudos. Por ejemplo, tiene un capítulo que es brujería y homosexualidad. Obviamente habla de las herramientas, de las cosas pequeñas y habituales de la tradición. Por lo que habla, todo lo que explica es meramente Wicca. Pero bueno, en aquel momento a mí me fue muy útil. Y daba esa sensación por su forma de expresarse, de que sabía de lo que estaba hablando, más allá del hecho bueno, pues soy wicana y tal. Daba algo como un poco más antiguo, en plan de yo sí me fui, o sea, yo no soy una iniciada de Gardner, soy una persona que estuvo en los mismos lugares que él, ¿no? La historia yo no me la creo. Yo todas estas historias me parecen muy guays, me parece muy necesario que las nuevas tradiciones tengan este tipo de mitología fundacional, pero no me resulta algo necesario y la historia en sí me parece, pues eso, más una mitología fundacional que no otra cosa. Sibille habla mucho de su contacto con los gitanos y demás. No sé, yo lo que sé de las tradiciones roma, del pueblo roma. Aquí en España los gitanos españoles son muy herméticos con sus tradiciones, las cuidan mucho porque son en gran parte todo lo que tienen. Y lo respeto escrupulosamente, por eso me resulta muy extraño que una señora prototípicamente británica tuviera acceso amplio y abierto a la tradición roma de su país, porque es que no me los veo, sencillamente. Introducción a la magia, o magia verdadera, o preámbulo a la magia, de Amerka, ha tenido esas 3 vidas, este libro, con diferentes editoriales y tal. Es un libro que es muy interesante porque es de los pocos que te habla de qué es la magia y cómo funciona. Normas básicas de cómo funciona la magia. Otra cosa es que haya otros libros a posteriori que tienen una teorización de la magia mejor o una teorización de la magia con otros paradigmas. Hay mucha teorización de la magia en alta magia y hay teorización de la magia en antropología, que es fascinante. Pero en este caso, pues mira, la teorización de la magia desde un practicante de Wicca
pues es interesante. Y en aquel momento para mí era lo más. Me enseñó mucho, me hizo pensar mucho, lo cual siempre es bueno. Aquella misma época, obviamente, yo empecé a leer a Cunningham, ¿vale? ¿Qué es la Wicca? Obviamente, la guía para el practicante individual y El poder de la tierra fueron los primeros libros de Cunningham que yo tuve. Después están los libros de piedras y plantas y tal, que me agarré a ellos como un bebé se agarra a la teta de su madre, ¿no? Pero mis primeros fueron estos, que eran introducción y formas de hechizos. Y El poder de la tierra es que está tan mono, con todos sus múltiples, o sea, es que es todo lleno de post-its, todo lleno de subrayados, que es como... Chiver, ¿eras realmente ansiosa en aquella época? Sí, lo era. Era muy ansiosa. Yo quería saberlo todo y tal. Luego con el tiempo descubres que es imposible saberlo todo. Y bueno, es lo que hay. Yo no sé si El poder de la tierra creo que sí, que es el mismo que se tradujo después por Llewellyn directamente y se llamaba Poderes terrenales. No sé si se puede encontrar. A mí me gusta mucho, ¿vale? Este libro es pequeñito, de Luis Cárcamo, obviamente, una serie que se llamaba Serie Llewellyn de magia práctica, en fin, bueno, son cosas de técnicas, pues habla de con qué puedes trabajar y es interesante y es lo que yo digo, es inspirador. En esa misma lista, pues estaban... las referencias de Raymond Buckland y Marion Weinstein. ¿Vale? Raymond Buckland, que era un señor que había sido iniciado en Garnerian, creo. Había sido iniciado en Inglaterra y después se largó y montó su propia Wicca con casinos y furdigo. Montó su propia Wicca que llamó Seax Wicca, Wicca sajona. ¿Vale? Entonces yo el primer libro de Buckland que tuve fue El árbol, el libro completo de la brujería sajona, que era más o menos una introducción con los rituales, con todas las palabras y tal, orientados a lo que él llamaba brujería sajona, que era básicamente la misma Wicca, pero con algunos nombres de grados distintos basados en una idea así en plan germánica. El dios era Wotan, la diosa era Freya y ya. O sea, la variación de la Wicca, Seax y la Gardnerian es relativamente pequeña dentro de lo que no era secreto en la Gardnerian y entonces el hombre podía decir. También es muy interesante, obviamente, y también lo cogí a la vez, aunque ahora sí vuelvo a tener otra edición diferente porque este fue un caso de... ¿Sabéis que en el mundo hay dos tipos de idiotas? El primero es el que presta los libros y el segundo el que los devuelve. La mayor parte de las veces que prestes un libro, olvídate de que te lo devuelvan. Vas a tener que perseguir a la persona para que te lo devuelvan. En mi experiencia es así. Vale, en algunos casos he conseguido recuperar mis libros a fuerza de hacerme la encontradiza y de coger por las orejas a la persona. De hecho, una vez hice un viaje exclusivamente a la provincia de al lado a coger por las orejas a la persona a la que le había prestado libros de brujería. Y, o sea, quedó conmigo y me los devolvió porque le dije que era una maleducada y que si me tenía el más mínimo respeto me iba a devolver mi material. Me cabré mucho. Ahora apenas se presto libros. Si quieres leer libros míos, vente a mi casa. Yo te invito. Yo te doy de comer. Obviamente, tengo otra edición del Gran Azul. En nuestra época todos le llamábamos el Gran Azul. Tiene de ventajas en esta vida, a que además de que es grande, está pensado para hacer una progresión. Como estamos muy acostumbrados a los ejercicios y exámenes por la forma en la que es nuestro sistema educativo, este libro tiende a gustar por eso, porque tiene ejercicios y exámenes y te da una sensación de que estás haciendo algo mientras lo lees.
¿vale? Por otro lado, pues para un practicante que no quiera ser Wicca, porque quieras que no, es un libro de Wicca, y que no vaya a trabajar en grupo, porque quieras que no, está orientado a grupos, pues es una gran mierda. Igualmente me ayudó mucho, quiero decir, yo saqué de ahí el esquema completo de un ritual. Después de ese esquema completo de un ritual de mi primer año, yo sé que empecé a borrar cosas y me quedé sin esquema, ¿no? Pero, bueno, hemos cambiado mucho, hemos cambiado un mogollón. Yo no uso estos libros de referencia ya, pero, bueno, forman parte de mis primeros pasos y les tengo mucho cariño, los sigo teniendo. Y cada vez está tomando más fuerza lo de destriparlos para vosotros, si os apetece. Oye, dejádmelo en los comentarios y decidme, oye, pues destrípame este, destrípame el otro. Y yo os lo hago. Como ya os he dicho, muchos igual no los podéis encontrar. Yo creo que los de Weinstein, por ejemplo, se llaman Magia Positiva y Magia de la Tierra. Magia de la Tierra tiene como subtítulo un libro diánico de las sombras. Marion Weinstein se supone que es Wicca diánica. Y creo que estos son de los pocos libros de Wicca diánica que puedes encontrar de verdad. Porque luego la Budapest se hace llamar diánica, pero no estoy yo muy así. ¿Vale? Magia positiva, que quieras que no es el más gordo, es un poquito ecléctico. Me encanta que tenga, porque lo tiene, espacio para notas y tal. Pero bueno, es muy gracioso de leer porque se escribió a finales de los 70 y principios de los 80 y da una imagen súper clara de cómo era el esoterismo y cómo era la comunidad Wicca o brujeril en Estados Unidos en ese momento. Estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Y lo que estaba de moda, por ejemplo, estaba súper de moda el I Ching. Y hoy por hoy el I Ching, tiene, por cierto, tiene muchísima bibliografía, lo cual a mí ya me enamoró en ese momento. Y bueno, es un buen libro. Es un libro que a mí me hizo pensar, ¿vale? Mucho. Me hizo pensar muchísimo. Habla de cosas que es muy interesante. Es muy interesante ver cómo ciertas cosas se han desmitificado. Quiero decir, cómo la comunidad brujeril de hace 40 años era muy las cosas negativas lejos, no creemos en las cosas negativas y tal, y se ve en este libro y se ve en otros libros, y hace 20 años cuando yo lo leía esto estaba totalmente en el candelero y era totalmente válido, y como ahora pues la demonología, por ejemplo, que aquí dice mantente alejado de las cosas negativas de la demonología, bla bla bla, es una posibilidad más dentro del espectro de la brujería, porque brujería, que diríamos magia negra, que no me gusta el término de negro porque a mí, sinceramente, mi primera asociación con magia negra es literalmente el africanismo, la magia que hacen los pueblos negros, y no directamente magia negativa, pero bueno, estas cosas que serían magia destructiva, digamos, son una opción que tú mismo puedes elegir o no elegir y puedes trabajar con las entidades que te dé la gana y nadie te va a decir que no. Sí que es cierto que eso, en los 70, en los 80 estábamos mucho más, entre comillas, imbricados con el tema era de Acuario y despertar. O al menos lo estábamos de otra forma, porque al fin y al cabo toda esta moda del despertar espiritual y el despertar de la conciencia y estamos elevando la conciencia del planeta al 5D o al 4D, me da igual qué dimensión sea, pues viene a ser lo mismo pero renovado para una nueva generación y que no huela viejo, porque ha habido muchos chistes sobre ese tipo de cosas el de los 70 y no se puede hacer. En el libro diánico de las sombras es literalmente un libro diánico de las sombras, es decir, hay rituales y tal. A mí
siempre me ha gustado este libro, no sé por qué. Hace mucho que no los leo, o sea, estos no son libros que yo lea constantemente. Pero sí que son, pues es un libro que habla de familiares. Y yo, por ejemplo, en aquella época no tenía opción de encontrar un libro que hablase del familiar del brujo. Ahora mismo me rentaría comprarme este libro y estudiármelo, no, pero en su momento era como wow, la hostia. Y además, sobre todo, era vamos a diversificar mentalmente porque no puede ser todo Wicca Ecléctica, ¿por qué no vamos a mirar más caminos? Y en ese momento prácticamente no había Satruvers. En España había muy pocos y no había casi material y menos material traducido. Todo el material que había era de brujería y Wicca. Y entonces, pues, hacías lo que podías. Y cuando te querías diversificar, pues te diversificabas. Y lo más parecido a la Satru, por ejemplo, que tenías era la Wicca Norse. O la Seax. Y lo más parecido a un druidismo de verdad eran los pocos 4 druidas que había. Que de verdad, digo 4, pero podían ser perfectamente 2. Y la Wicca celta, o sea, no había mucho más. Por último, os voy a hablar del último libro. Este libro, además de que es de los primeros y tal, le tengo mucho cariño porque habla de muchas cosas. Fue el primer libro que encontré que hablaba de los tatuas. Es el libro Hacer Magia de McCoy. También tiene sus cosas marcadas y tal. Muchas de las cosas están repetidas en otros libros y muchas otras pues no. Y también le tengo un especial cariño porque además de estar en la lista que os había dicho, una de las personas que más admiraba y respetaba en aquella época, que es un señor alto mago al que perdí la pista hace mucho, me lo recomendó súper especialmente. El subtítulo es Una guía definitiva de magia natural. Tiene un montón de ejercicios. Yo a partir de esos ejercicios empecé a llegar a mis primeras revelaciones sobre los elementos en momentos de alteración de conciencia. Entonces yo era joven y había momentos pues, en los que por privación de sueño o demás se me iba la pinza. Y en esos momentos de ida de pinza llegaba a ciertas conclusiones a través de tener las palabras de este libro en la cabeza. Entonces, pues en ese momento me fue muy, muy útil. Me da mucha ilusión y mucha gracia que otras personas que lleven más de 10 años practicando y leyendo hablasen de sus libros de infancia o de sus primeros pasos, ¿no? Soy consciente de, por ejemplo, hablando con Brujo Boreos, que compartimos el Medici, me haría gracia saber qué otros libros compartimos entre unos y otros. Harwo sé que habló largo y tendido de los 12 cisnes salvajes, que más que un libro de brujería es un libro de autoconocimiento. Está muy guay. Pero como ya lo hizo ella, yo no me voy a meter en el tema. Lo mismo que he descartado los Cunninghams pues de herbalismo, de piedras y demás, porque ya os los ha comentado ella y me parece que ya he seleccionado demasiado y he abarcado demasiado, así que bueno, en fin. Espero que tengáis un fantástico día del libro y que me habléis también de vuestros libros favoritos si ese es vuestro deseo. Yo estoy abierta a cualquier conversación de este y otros temas.